¿Cómo estás? Espero que hayas visto nuestro episodio del día lunes de aquí de Realidades MX. Estuvimos hablando sobre la iniciativa de reforma en el tema salarial por parte del Ejecutivo y el día de hoy vamos a seguir comentando acerca de este tema. Un poquito comenzábamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre la semana laboral de 40 horas y para ello me da mucho gusto saludar nuevamente a nuestro invitado, Pablo Juárez, asesor del Grupo Parlamentario del PRD. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Pablo, pues ya comentábamos un poquito hace ratito de esto de las horas laborales y bueno, nuestra primera pregunta tenemos para ti. Justo a finales del año pasado, la mesa directiva devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales este dictamen para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Esto justo con el propósito de incluir las observaciones vertidas en el Parlamento abierto convocado para justo este tema. Yo quisiera preguntarte dos cosas. ¿Qué ha sucedido con ese tema? Y por qué, extrañamente, a mi sorpresa, se está tomando en consideración al Parlamento abierto. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, y es muy importante, es que esta iniciativa pasa solamente por una ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Esas leyes secundarias solamente necesitan 250 votos más uno. Es decir, Morena y sus aliados podrían hacerlo, sin que el PRD, el PAN, el PRI estuvieran ahí presentes, ¿no? Entonces, cualquier dilatoria para poder aprobar esta iniciativa tiene que ver con el grupo que está en el poder, no con la oposición, ¿no? Porque muchas veces, y eso es lo que me ha tocado ver y que digo, no puede ser posible, que salen a dar conferencias de prensa a decir es que el PAN, es que el PRI los están parando. No es cierto, o sea, ellos tienen la mayoría, pues ellos con pueden números hacerlo, o sea, con los números aquí está, ¿no? Y justo es una demanda que la primera iniciativa que se presentó desde 1997 y la presentó el PRD. O sea, desde 1997 se ha estado luchando por ir ajustando las horas laborales, para ir ajustando qué pasa con las horas extra, para ir ajustando qué pasa con los días inhábiles donde trabajan las personas, con los días domingos que son de descanso y el pago doble. O sea, se ha ido mejorando ese tema, pero sí hay iniciativas desde 1997. Justo ahorita, quizá por el boom de las redes sociales y porque hay una comunicación más directa con el gobierno, es que se ha dado que se siga esta iniciativa, ¿no? Que es una iniciativa que primero parte de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, pero después la diputada Susana Prieto dice yo también lo voy a entrar y voy a meterme a tratar de sacar el tema, pero que su propio partido le dice espérame, ¿no? Vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces realmente es donde nos damos cuenta qué tan comprometidos o no se están con los trabajadores. Sí, que no sea nada más un eslogan político de campaña, ¿no? O sea, cuando salen en estos discursos de decir vamos a velar porque el trabajador gane bien, etcétera, etcétera, creo que son temas que la ciudadanía pues justamente debería observar para tener de manera más tangible un resultado, ¿no? Es decir, pues no puedes venir a decirme que estás abogando por los derechos de los trabajadores cuando en acciones no lo estás haciendo e incluso estás parando o frenando, obstaculizando una reforma, ¿no? Sí, justo, y como tú lo dices, ¿no? Te digo, voy a hacer el Parlamento abierto, vamos a tratar de meter las cosas que nos dicen en el Parlamento abierto. O sea, este espacio que se ha hecho para ir frenando poco a poco la iniciativa ha llevado incluso a que la diputada haya renunciado a su grupo parlamentario, ¿no? O sea, hasta ese punto llega, ¿no? Entonces sí se tiene que ir viendo qué es lo que realmente está pasando. Porque es algo muy sencillo, o sea, son 40 horas, se aprueba en la Cámara de Diputados, porque el Parlamento abierto sacó exactamente el mismo tema, lo único que pedían los empresarios era, se puede hacer, pero necesitamos un periodo de ajuste. Uh-huh. Y eso es normal, cualquier iniciativa que genera un cambio drástico, pues necesitas un periodo de ajuste, porque tú tienes que ir viendo entonces qué capacidad de contratación tienes, qué capacidad de productividad tienes, porque quitar 8 horas de cada trabajador quizá no se ve mucho en una agencia de viajes o en una empresa que está acostumbrada a trabajar de lunes a viernes. Pero en una manufacturera sí, ¿no? En una manufacturera sí, en el campo igual. O sea, piensa en una industria que deje de trabajar 8 horas cuando sí las trabajaba, incluso la oferta del producto que se tiene puede bajar. Entonces realmente están pidiéndote solamente tiempos para poder revisar cómo van a ser sus estrategias de producción, ¿no? Eso es lo único que están pidiendo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Puedes sacar el librito y decir, aquí está lo que dijo el Parlamento abierto, que además, insisto, no sé si vaya a pasar, pero si llegase a pasar la iniciativa, el dictamen al Pleno, estoy segurísimo que el dictamen no va a traer nada de Parlamento abierto. Lo único que van a hacer es transcribir, no van a decir,
el sector empresarial pidió esto y está en tal artículo, porque no pasa, o sea, lo vemos año tras año en el presupuesto, donde hay parlamentos abiertos de todo, y cuando llegas al dictamen es un dictamen de 2,000 hojas que transcribe lo que dijeron en el parlamento abierto y dejan la iniciativa por otro lado, ¿no? Pareciera un copy-paste de todo lo que dice el script de los que fueron a hablar al parlamento, y la iniciativa, copy-paste, igual, no le cambian nada, ¿no? Nada más le cambian la fecha, ¿no? Porque tienen que ponerla actual. Sí, porque tienen que hacerlo, sí, si no, ni eso cambiaría. Realmente ahí está el tema. Según López Obrador, en su administración está separada la política del poder económico. Yo te preguntaría, ¿acaso los legisladores de su partido todavía no lo saben, no se han enterado, no les avisaron? Porque él es lo que dice, ¿no? Que su política está separada del poder económico. ¿Quiénes están trabando el dictamen aprobado ya en comisiones, pese a que el Pleno para su análisis o aprobación en su caso? Y preguntarte también si el sector privado tiene el poder para trabar una iniciativa, porque también se ha dicho mucho que ha influido el sector privado, ¿no? Que en estas pláticas que se tienen, en estos acuerdos pues extraoficiales definitivamente, pues sí han tenido mucha influencia a la hora de frenar o de incluso avanzar, dejar justo en este tema de reformas, en todo lo que tenga que ver en lo laboral, se ha hablado y se ha dicho mucho de la influencia del poder privado, del sector privado. Pues mire, el sector privado siempre va a tener el poder que los diputados le dejen. Eso es muy cierto. Realmente insisto, el poder lo tiene sobre la bancada oficialista, porque si le preguntases a los diputados del PRD, a los del PRI, a los del PAN, incluso a los de MC, te dirían, sí, vámonos, de una vez vamos a votarla. ¿Dónde está el freno? ¿Dónde está el freno de que se regrese a las comisiones, de que se haga un parlamento abierto? Pues donde se toma la decisión. ¿Y quién toma la decisión? La mayoría, ¿no? Entonces, pasa un poco, y lo traigo a colación porque fue lo que pasó en ese momento cuando se hicieron los impuestos a las bebidas azucaradas. O sea, se vio el cabildeo de las industrias de las bebidas azucaradas, pero metidos en todos lados, ¿no? Llevando refris, yo me acuerdo mucho, había refris de las industrias refresqueras, de los energéticos, de oye, toma tu refri, ayúdame a votar en contra, ¿no? Y realmente, ¿qué fue lo que pasó? La resistencia de los diputados, y quiero decir que en gran parte la resistencia de los diputados del PRD, que literal, ahora sí que aplicamos la de vamos a meternos antes que se metan los cabilderos, y llenamos todos los curules de una campaña en contra de las azucareras. Decirle, esto que estás haciendo, si tú votas, estás votando no solo en contra de México, estás votando en contra de tu hijo que va a tener otra vez los refrescos a la mano, estás votando en contra de nuestro sistema de salud porque le vas a generar más diabetes, ¿no? Entonces, cuando tú logras hacer ese impacto antes de que el privado haga su impacto, pues obviamente vas a tener una relatoría pública a tu favor. Creo que eso es lo que ha faltado mucho. Siento yo que no se ha vinculado el movimiento de las personas trabajadoras con los diputados para poderla avanzar, pero también tiene que ser con los diputados oficialistas, ¿no? Porque justo el que una persona, un diputado del PRD o los 15 diputados del PRD salgan a platicar con las personas que están protestando, pues no ayuda de mucho, ¿no? Son sí, el número votos, es minoría, ¿no? Entonces sí, realmente tenemos que pensar en que justo estás ahorita en este momento con la capacidad de hacer otra posibilidad de números para que ahora sí se apruebe algo que va a ser a tu favor, ¿no? Y justo preguntarte en cuestión de oposición, ¿qué es lo que están haciendo en temas de esta reforma que están proponiendo? ¿O está dividido ahí? Porque también pudiera ser, ¿no? Que tengan ideas encontradas, que no haya una unidad o que no esté homologada la propuesta. Pues mira, desde el grupo parlamentario del PRD y como asesor de ahí te puedo decir que siempre hemos estado buscando y siempre se ha tenido este talante de negociación, ¿no? Entonces, lo más importante es tratar de llegar a un consenso. Y creo que el consenso con oposición ya está armado, ¿no? Ya se tiene que sí se va por las 40 horas, ya se tiene que tener un espacio para que los empleadores busquen la forma de ir ajustándose para poder llevar a cabo la ley. Se piden unos tiempos que no se me hacen absurdos, o sea, realmente 6 meses, 1 año para poder ir ajustándose. Sí, es justo, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que ir avanzando. Insisto, el gran tema es que aunque se meta esto a la mesa, si no tienes a la mayoría contigo, pues no puedes avanzar, ¿no? O sea, claro.
prácticamente también estoy viendo que ya es más un berrinche del oficialismo, porque la diputada dijo, pues me salgo, entonces pues te tapo, ¿no? Y la verdad se vio, ¿no? Le quitan instalaciones, le dicen, tú ya no eres del grupo, ya te fuiste, pues tus iniciativas para mí ya no son prioridad, ¿no? A ver de quién son prioridad, y creo que tampoco va por ahí, ¿no? Y entonces ahí pasas de qué tanto poder tiene el sector privado a qué tanto poder tiene un oficialismo, ¿no? Justo ahí en ese tema te iba a preguntar, ¿cuáles son los motivos de esta oposición a esa reducción de 48 a 40 horas? ¿Cuáles son los motivos que dan? ¿Cómo lo argumentan? ¿O es un berrinche? Pues realmente en los 11 años que llevo trabajando en la Cámara de Diputados, creo que por primera vez llevamos 6 años sin que se argumente desde una posición, ¿no? O sea, el argumento es yo soy mayoría, yo sé lo que quiero. Porque quiero, casi, ¿no? Exacto. Porque lo dijo mi patrón. Sí, no, literal, o sea, realmente nunca ha habido un debate serio con ellos de algún tema, o sea, siempre ha sido porque así lo digo yo, punto. ¿Se va a discutir en esta legislatura o se van a lavar las manitas y se la van a aventar a la que sigue? ¿Tú qué piensas? Creo que puede haber una oportunidad para tratar de aprobarla. Yo creo que en momentos como este no lo van a hacer. Porque sí, ahorita en la coyuntura electoral. Ajá, exacto, en la coyuntura electoral significa muchas cosas, ¿no? Sin embargo, es probable que sí puedan buscar un consenso para aprobar, quizá no todo, pero sí lo esencial, que son las 40 horas, pero tiene que hacerse a su tiempo. Lamentablemente, cuando acaba una legislatura, también los diputados tienen la posibilidad de elegir qué iniciativas pasan a la siguiente legislatura y qué iniciativas prácticamente matan, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, y la verdad es que solamente tendríamos que esperar a que se llegue a un acuerdo, que se llegue a un consenso, y que, insisto, no esperemos que el dictamen diga es que el Parlamento Abierto nos dijo esto y ya lo pusimos. O sea, prácticamente es andar buscando pretextos para no dar la cara y decir no lo quiero aprobar, ¿no? Pablo, tenemos una última pregunta para ti antes de concluir este segmento. ¿A qué se debe que se está legislando cambios a la ley laboral con parches? Este año se aprobó el incremento a las vacaciones, la NOM en teletrabajo, y está a discusión la reducción de la jornada laboral, la ampliación del aguinaldo, el aumento a la prima de antigüedad, la ley Silla, entre otras. ¿No hay condiciones para que se llevara a cabo una sola reforma de fondo que contemplara todas estas situaciones, o si es correcto que se vaya haciendo como por partes? Yo creo que lo primero y lo que se tiene que puntualizar es que cualquier avance es bueno, aunque sea poco. También hay que decirlo, desde el oficialismo no hay una visión general, entonces eso no te lleva a tener una gran plataforma laboral, no te lleva a tener una gran iniciativa, ¿no? Incluso las iniciativas que presentaron el 5 de febrero pues son como pedacitos, ¿no? O sea, no lo ves como algo integral, no dice si tú haces estas 5 modificaciones vas a tener este tema, ¿no? O sea, sino que es, aquí nos faltó un parche, acá nos faltó otro, acá otro. Entonces, eso es lo que principalmente está. Desde la oposición, pues tampoco puedes hacer mucho. Ya lo hemos intentado, incluso el primer presupuesto se hizo un paquete de iniciativas que iban a buscar a fortalecer el presupuesto que se iba a aprobar en ese momento, pero como vieron que era la propuesta de la oposición, en cuanto dijeron oposición no se sentaron ni a pensar qué es lo que se estaba proponiendo, ¿no? Y de hecho nada más empezaron a descalificar. Creo que entonces el problema pasa más porque es la única forma de ir avanzando, porque son iniciativas que toman extractos de lo que hace falta en la parte laboral y que pueden ir buscando cómo se pueden ir arreglando los temas, ¿no? Entonces un diputado o una diputada dice hay que proponer una norma oficial para regular el teletrabajo, y otro se suma y luego va con el sector social y dice yo también me quiero sumar, y cuando se van sumando las voluntades es que puedes tener la presión para decir vamos con esto, ¿no? Insisto, quizá no sea la forma más correcta o más rápida, pero pues cualquier avance es bueno, ¿no? Y creo que lo que debemos de pensar es en no tener más retrocesos, ¿no? Ya tuvimos 6 años de muchos retrocesos, sí. Ya no hay que tener uno Esperemos más. Que no sean otros 6, ¿verdad? Sí. Pablo, pues, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí y nos vemos con quien nos escucha y con quien nos ve el día viernes? Está muy bien. Bueno, pues gracias a quien nos ve, a quien comparte y ve estos programas, estos espacios. Por favor,
Déjenos sus comentarios, sus dudas, sus opiniones al respecto. ¿Ustedes qué opinan de esta reforma? ¿Estaría correcto? ¿Les gustaría que de 48 fueran 40 horas en caso de la gente que trabaja con un horario? Porque también hay que contemplar después a la gente que trabaja por su cuenta. Ese es otro tema también muy amplio. Pero por favor, déjenos sus opiniones, compartan este programa y yo los veo el viernes.